alegría hermosa estar en casa de vuelta y saludé a muchos hermanos y luego al finalizar también la reunión para agradecerles por las oraciones que han hecho a mi favor en este viaje que Dios me permitió hacer, aceptando una invitación a participar en un aspecto de mi vida profesional, el 25º Congreso Mundial de Psiquiatras, y Dios es bueno y podemos vincularlo con obras pastoral donde Él nos envía, nos manda. Y cuando yo entregué mi vida a Cristo y me entregué a Él y acepté el llamado a la obra pastoral en mi adolescencia, me cautivó un libro que leí, una historia novelada que leí sobre alguien que desconocía, y terminé de cerrarlo ahora en este viaje al ir a Praga, a la República Checa. Cuando tenía 16 años me conmovió la vida de un prerreformador que se llamaba Jan Hus. Un hombre que se lo conoce en la historia como prerreformador porque se anticipó a otros, y en especial a Martín Lutero, levantando la verdad de lo que luego sería, y que estamos prontos a recordar, estos principios teológicos que sacudieron a la misma iglesia institucionalizada de tal manera que asfixiaba o intentaba asfixiar el poder de Dios. Cuando siervos se levantaron, y este hombre particularmente tiempo antes, entregando su vida porque fue quemado en la plaza central, y hay un monumento hoy en esa ciudad hermosa que no fue afectada por guerras, entonces mantiene su estructura del siglo X, XI, XII, también tiene la estructura de los años cercados por el comunismo, esos edificios grandes, misteriosos, con puertas chicas, castillos y también lo moderno de ahora. Pero estos aspectos que la Iglesia retomó por la soberanía de Dios, usando hombres, sola Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Nosotros estamos inmersos y disfrutamos esos principios teológicos de una manera muy diferente a las de esas épocas. Y estando en esa ciudad, estando en este lugar por 5 o 6 días, estuve tiempos para orar también, para pasear, y yo iba con la expectativa de encontrarme con personas de fe, y me sorprendí con lo que me comentaban los que nos guiaban, que el 80% de la población hoy de ese país se declara ateo. Cuando veía muchos jóvenes, la mayoría de raza eslava, y me daba alegría ver matrimonios con 2 hijos o 3, y después uno se entera, el gobierno de hace unos cuantos años favorece a quienes tienen hijos con un monto que nos decían que era de 14.000 euros. Entonces eso estimuló a que haya más hijos en una Europa que por momentos, si uno se despierta y mira a su alrededor, no parece que sea la Europa occidental y cristiana, salvo por los monumentos llenos, iglesias llenas por todos lados, pero rodeado de gente de otra religión, predominantemente musulmana. Y estando allí y escuchando lo que nos comentaban, los que nos guiaban, mi corazón se cautivaba delante de ese monumento que hay y decía, si este hermano hoy resucita, ¿qué vería, ¿no? de lo que él hizo? Solo el 2% se declara husita, y pude participar de una reunión en una de esas iglesias que hay, y era como ir a un museo, como un museo. De hecho, las muchas iglesias hermosas que hay en esa ciudad, la Iglesia Católica la dejó al gobierno porque no las puede sostener. Y son museos en donde uno, pagando una pequeña suma, disfruta, y pude hacerlo, de conciertos maravillosos. Y fui a uno con órganos de tubo, ¿no? Una cosa
impresionante y tocaban justamente una melodía con la que yo ingresé cuando me casé hace ya casi 40 años allí en el Colegio Ward, Jesús, alegría de los hombres, y lo que ejecutaban violines y orquestas eran todas canciones con contenidos de fe, pero donde no hay vida, y si hay es muy poca. Pero Dios, que es el soberano, y Él en su soberanía permite todo, hace que nos podamos nosotros saber dónde nos identificamos. Y para mi sorpresa, en los distintos lugares donde pude ir, porque luego fui a Barcelona, en distintos lugares varios hermanos en la fe me preguntaban, ¿a qué iglesia tengo que ir? Hay una persona amiga mía con la que me conectaba, que está viviendo cerquita de ahí, que es un católico que nació de nuevo y está buscando de Dios, y me dice, ¿a qué iglesia tengo que ir? Porque no hay vida espiritual. En un continente que está cediendo a sus principios occidentales y cristianos, y solo Dios sabe cómo va a ser esto en poco tiempo más. Y en este contexto que yo estoy compartiendo, vino a mi mente estando allí y la necesidad de orar con la carga en el corazón y recordar lo que en la revelación, en el libro de Jesús, el Señor Jesús habla a las iglesias de esa época, a las 7 iglesias, y les dice el mensaje que les da. Y yo quiero invitarte a que en forma breve hoy, porque hoy es un domingo especial, tenemos otras actividades cívicas, pero yo quería invitarte a que reflexionemos y que es mi oración que Dios pueda hablar a tu corazón para que puedas definir también en tu vida dónde estás y qué es lo que Dios quiere para vos. Así que yo quiero que me sigan en esto que voy a compartir y pongo ese título porque la siguiente, las 7 iglesias del Asia Menor, que allí tienen ustedes para que se ubiquen, Grecia y lo que es la península hoy donde es Turquía. Allí había 7 iglesias que fueron las que recibieron nada más ni nada menos palabras del Señor Jesucristo enviadas a su siervo Juan. Y en un lenguaje bastante simbólico, no hay ninguna duda que cada iglesia tenía su pastor, que está mencionado aquí como el ángel, y esa palabra dada a los siervos de esas iglesias es la que hoy yo quiero refrescar con ustedes, porque la iglesia de Jesucristo en donde está puede tener opciones para vivir el cristianismo que dice creer. Sin embargo, no está expuesta a distintas situaciones. Cuando nosotros vemos en esos primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis, vemos que estas iglesias han tenido vicisitudes, cada una de ellas. Algunas descuidando por desidia, otros viviendo oposiciones a los poderes de turno, otras iglesias sufriendo presiones internas que invitaban a que haya una división en esas iglesias. Otra iglesia coqueteando y amoldándose a las costumbres de esa época como para ganar gente y para hacerlo como método de adoración a Dios. Otra iglesia con presiones externas, otra iglesia con una visión maravillosa, pero confundiendo tal vez el peligro de ver quién es la que abre esa puerta para que se encolumne la iglesia, y la última iglesia ensoberbecida e inundada en su propio engreimiento, en su propia soberbia. Y para mí es muy fuerte ver cómo estas iglesias sobrevivían y las tenemos hoy representadas en todo el mundo, ¿no es así? Porque el Evangelio se extendió desde Jerusalén, Judea, Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y la visión y la misión de la iglesia es esa. Y viene a mi mente la iglesia de Éfeso, por ejemplo. Esta iglesia de Éfeso era una iglesia que yo la llamo una iglesia maravillosa. No vamos a entrar en cada iglesia hoy, no es la idea, pero Dios elogia esta iglesia, una iglesia maravillosa por todo lo que tenían, por todo lo que hacían. Era la iglesia que se mantenía
el Evangelio, mantenía la doctrina, no coqueteaba con las cosas que la rodeaban para quedar bien con el mundo y con Dios. Pero allí Dios menciona esto que yo decía antes, le invita a esta iglesia amada, le invita a que vuelva a su primer amor. El peligro de las iglesias cuando van perdiéndose en vaya a saber qué cosas, pero va perdiéndose ese entusiasmo inicial que yo supongo que todos los que nos hemos enamorado alguna vez hemos tenido, ¿no es cierto? Eso de estar hablando horas y horas y que no se corta y esperar que venga el otro día para poder volver a ver a la persona y hasta hacer cosas que hoy se habría que hacerlas, por lo menos yo muchas de ellas me daría, no sé, vergüenza, pero en ese momento era ese amor que daba ganas de ver a la novia, a la que hoy es mi esposa en este caso, no siempre coincide, pero es ese primer amor en donde uno descubre el amor y en muchas ocasiones lo pone en la persona y que termina resultando ser. A veces no, y sirve de aprendizaje para lo que va a venir después. Pero siempre hay una primera instancia de fuego, ¿no es cierto?, de calor. Dios me dio la gracia de volver a ver a estos hermanos que se entregaron al Señor hace 3 años atrás. Este grupo de armenios que fue a Barcelona y eran 30 cuando los conocí, hoy ya son casi 90, 100. Están alquilando un lugar con lo difícil que es Barcelona. Me comentaban, pagan 150 euros por domingo, es un salón de fiestas casi en un subsuelo pequeño. Pero hay un amor, está ese primer amor. Terminamos la reunión y seguían cantando y mientras se comía y se tomaba, estaban cantando. Y yo decía, ¿esto es porque vine yo? No, y como diciendo, lo hacemos así. Yo dije, ¿y aguantan tantas horas? Sí, dice, estamos contentos, vemos la mano de Dios, tuvimos bautismo. Y me dijeron, Pastor Miguel, queremos que nos enseñes cómo hay que tomar la cena del Señor. Yo iba pensando en algún mensaje, ¿vieron? De estos que uno dice, a ver cómo poder. Quieren recibir enseñanza, están nuevos en la fe, tienen ese amor y pudimos instrumentar y enseñar el símbolo de la Santa Cena, qué es ser digno, qué es ser indigno y todos esos temas. Y en el armenio mío, que ellos me entienden porque saben también español, especialmente los jóvenes. Así que no le hice caso a mi esposa, prediqué en armenio, me entendieron bárbaro. Y el PowerPoint, y yo les llevé 2 canciones que cantaba yo de chico en armenio, resulta que las saben, y ellos cantaban lo de Marco Witt, así que era una fiesta ese lugar, ¿no es cierto? Al lado del pelotero, al lado de los jugadores, porque no tienen otro lugar, y están queriendo otro lugar. Y Dios me permitió hablar con alguien que tengo una amistad muy linda, un hombre mayor, el pastor, el presidente de los pastores de Barcelona, el pastor Guillem Correa, y le dije, pastor, ¿no podremos conseguir algún lugar para que alquilen? Dice, es difícil, hermano, en Barcelona. Dice, si usted quiere un lugar para nightclub, lo consigue. Si quiere un lugar pero para una iglesia, se dificulta. Le piden tantas cosas que necesita para entrar más o menos 300.000 euros. Digo, pero para comprarlo, no, para alquilar. Y estos hermanos armenios estaban contentos porque estaban por conseguir un lugar. La iglesia se llama Iglesia Gans, que en armenio es tesoro, ¿no? Y está abierta a todos, pero la mayoría son gente que viene y los jóvenes. Y estaban ya por cerrar 1.500 euros todo el mes por 5 años para tener todo el tiempo ahí. Y estaban contentos, pero dice, estén orando porque el dueño dijo que si es una iglesia lo va a pensar, pero no cree que lo alquile. Hay un espíritu que domina el continente occidental y cristiano, que es el príncipe de este mundo que está entenebreciendo el pensamiento de tal manera que es difícil. Entonces hay iglesias como la de Éfeso y la invitación es a que no se descuiden, que recuperen, que no pierdan el primer amor, que estén entusiasmados y que no coqueteen con lo que no deben coquetear, que estimulen el amor que un día han dicho tener
Y esto va para las personas que forman la iglesia y por eso la invitación es a que mires cómo es tu relación de encantamiento y de enamoramiento con Dios a través del Señor Jesucristo. Y también hubo otra iglesia como la de Esmirna, una iglesia maltratada, en donde el Apocalipsis lo explica muy bien. Es una iglesia que ha sufrido tormento, persecución, en donde hasta no les permitía que se les salude, porque no es Jesús el Señor, era César el Señor, y fueron corridos. Es una iglesia maltratada que se explica en el capítulo correspondiente a la iglesia de Esmirna. Y dice Jesús, le dice al ángel, al pastor, yo conozco tus obras, conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, y va explicando que era la sinagoga de Satanás. Y cada iglesia tiene su característica, y esta iglesia maltratada vivía el Evangelio bajo esa persecución. Y había otra iglesia, la iglesia de Pérgamo, todo en esa península, ¿no es cierto?, que vieron al principio. Esta iglesia de Pérgamo yo la llamo una iglesia mezclada, porque no pudo soportar y sostener la sana doctrina, esta que nosotros deseamos siempre perseguir. ¿Por qué? Porque vienen influencias, vienen tentaciones, y esa iglesia de Pérgamo había negociado, y dice el Señor Jesús, le invita a que deje la doctrina de Balaam, deje las cosas que hacen y hacen alusión a lo que conviene. A lo que conviene. Balaam era un hechicero que de acuerdo a lo que se pagaba podía bendecir o no a un pueblo. Y Balac, un rey pagano, le pidió que maldiga al pueblo de Israel. Y cuando él lo iba a hacer, Balaam se daba cuenta que era difícil. Y entonces Balac quiso negociar con él. Le dijo, te doy más dinero para que maldigas al pueblo de Israel. Y Balaam, hasta una asna Dios hizo hablar. Recordarán la historia. Y ahí Balaam dijo, momentito. Y esta iglesia que estaba dando su vida, que eran hermanos en la fe, estaban coqueteando con el pecado, estaban negociando, se habían acostumbrado, porque era una ciudad así, a negociar y todo era un teje y maneje. Ustedes saben que en Europa, en los negocios formales, hay que hacer las compras y ahora con esto uno pone esto, clic y ahora todo el tiempo el clic, pero hay que ver después cuánto clic hay acá, ¿no es cierto? Pero cuando uno va a los negocios así, ¿cómo se llama?, de la calle y eso, ahí negocia y le dicen negocie, pide, y uno, bueno, es un hábito en el comercio, en el dar y el recibir, y la iglesia estaba en ese peligro, se estaba mezclando, perdiendo, y Dios tiene un mensaje. Dice, el que tiene oído para oír, oiga, al que venciere, daré a comer del maná escondido. Tendrá algo muy especial, el que se juegue y no entre en esa mezcla que debilita la fe de Dios en este tiempo. Y también estaba la otra iglesia, la iglesia de Tiatira, otra ciudad famosa por su comercio. ¿Se acuerdan quién era de Tiatira? ¿Una mujer? Lidia era de Tiatira, era una mujer muy culta y Dios la usó muchísimo. Esta iglesia tiene muchos elogios, pero también es severamente reprendida. Una iglesia que naturalmente ya no era solamente mezclada, ya era mala, ya era una calidad mala. Dice, conozco tus obras, tu amor, tu fe, pero tengo unas cosas contra ti que toleras a la mujer Jezabel. Y otra vez, Jesús usa esa figura para mostrar el peligro de permitir que en la iglesia de Jesucristo convivan cuestiones pecaminosas como algo natural. Que tengan el nombre de Dios, que tengan el olor a la fe cristiana y hasta con doctrinas que pueden ser muy cristianas y que se quieran imponer o no, se quieran manejar o no, pero terminan haciendo malo lo que nunca lo es, porque es algo bueno y es algo que tiene que dar. Y dice que esta mujer era la que seducía, enseñaba, dice, a los siervos a fornicar, es decir, vivía muy activamente apelando a lo emocional para que la gente cometa el pecado y así convivan la fe con lo que no va. Y esto hoy se escucha. Bueno, somos humanos, ¿qué va a ser? Somos débiles. ¿Qué podemos hacer? Dios igual es bueno, es Dios de muchas oportunidades. Y esas cosas son verdad,
Pero el apóstol Pablo dice que la gracia es para cuidarla con temor y temblor, no para disfrutarla en un libertinaje que cada vez, dice, lo lleva a las profundidades de Satanás. Pero termina diciendo, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad. Es interesante ver cómo las iglesias pueden tener todas dificultades, pero tienen promesas. La iglesia de Sardis, una iglesia que directamente ya no era que era mala, era moribunda, había muy poca vida, habían pocos fieles que sostenían la bandera. Y esa iglesia de Sardis dice, tienen hombres que vives y estás muerto. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Y otra vez, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y en un lenguaje simbólico va a ser premiada, porque no solamente va a glorificar su nombre en el libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Y luego viene la iglesia de Filadelfia, una ciudad muy cerquita de estas otras, que tenía un espíritu de servicio y de misión, de salir, y era una ciudad portuaria casi que por donde entró el helenismo en esa zona. Y ellos estaban orgullosos de ser la puerta de entrada para toda la cultura que en esa época rodeó todas esas ciudades. Sin embargo, la palabra de Dios no la reprende, pero le pide que no se confunda. Es Dios quien tiene la llave para abrir y para cerrar. No son ellos porque estén bien y estén orgullosos de esa condición. Y entonces les invita, dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre, dice, pero yo guardaré la hora y haré que vengan a ti a los pies, yo abriré la puerta, yo soy el león, dice en el primer versículo, el santo, el verdadero, que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ojalá podamos dedicar tiempo en los estudios de la escuela dominical. Estas iglesias, cada una es un mensaje maravilloso, porque este es un libro profético. Nosotros creemos que eran iglesias en esa época, creemos que son iglesias que representan tiempos históricos y también creemos que hoy pueden estar estas iglesias. Y si no, le presentamos a la última, la séptima, son 7, no es casual el número en el Apocalipsis. Una iglesia de la Odisea, una iglesia moderna, una iglesia actual que exportaba riquezas a todo el Imperio Romano, exportaba tejidos porque habían descubierto un telar especial y tenían fuentes de ríos subterráneos y con la química habían hecho colirios. Sin embargo, Dios es un mensaje durísimo. Es un mensaje durísimo porque les dice, ustedes son estúpidos, son necios, son egoístas, son engreídos, se las creen, pero delante de mí están desnudos. Ustedes que se enorgullecen de vender y exportar ropa, para mí están desnudos, y ustedes que creen que dan salud ocular, necesitan de mí el colirio. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Él. ¿Y por qué la iglesia de Él es la iglesia que triunfa? No triunfa la institución, no triunfa la denominación. Yo les trataba de explicar esto a estos hermanos que están formándose nuevos en la fe. Ojalá que el año que viene pueda venir uno de ellos que tiene un testimonio impresionante. No hemos podido ir a visitar la cárcel. Él salió de la cárcel cuando le habían dado para 10 años y ya su esposa lo iba a dejar, se iba a volver a Armenia con 2 bebés. La esposa fue a verlo para despedirse, pero antes había sido visitado por Lebón, por este hermano que empezó esta obra allí por la fe. Y cuando fue su esposa para despedirse de la cárcel, le dicen, usted vino muy temprano hoy, porque su esposo va a salir a la tarde. ¿Cómo va a salir? Yo me vengo a despedir. ¿No le llegó la noticia? No, ¿qué noticia? No va a estar 10 años, va a ser liberado hoy y va a tener libertad condicional.
Y dice que se emocionaron todos, la mujer no podía entender. Hoy este hermano es imparable. Me dice, doctor, ¿puede acompañarme a la cárcel? ¿Cómo no? Le dije a mi sobrina, íbamos a ir a no sé dónde. Le digo, ¿me acompañás para ir al...? No, dice, tío, anda vos, claro. ¿No es cierto? Resulta que no era la cárcel. Sábado y domingo dan libertad condicional y se junta y cuenta el testimonio. Y él estuvo en Argentina en el año 2000 y aquí fue donde conoció el Evangelio, pero con la crisis se fue allá, quedó ilegal, entró a trabajar en joyerías sin saber que era un negocio de narcotraficante, traficante de oro. Pero la justicia obró así y en febrero termina su libertad condicional y él dice, me siento más libre que nunca trabajando donde Dios me usa con las personas. Y me dijo, Miguel, ¿sabés por qué me hace bien a mí estar en la cárcel y trabajar en la cárcel? Porque en la cárcel me quebré, en la cárcel me entregué, en la cárcel me arrepentí, me humillé de tal manera y me di cuenta que ese es el secreto de la vida espiritual. Delante de Dios no somos nada, no somos nada. Y cuántas veces creemos, incluso a veces haciendo cosas que pensamos que son de Dios, tenemos ahí el orgullo con el barrilete, ¿no? Que hay que ir bajándolo, porque la naturaleza carnal está. Y lo vemos en distintos lugares en las iglesias y donde Dios nos pone. Estaba caminando por Barcelona y se ve que era un predicador ahí medio que gritaba y fueron a apagarlo enseguidita, no lo dejaron hacer nada. Y caminando un poquito más, de golpe a un catalán gritando, quejándose, parece que sonó una sirena que era un llamado a la oración musulmana. Y se habían arrodillado donde estaban ahí un montón de gente y estos catalanes diciendo, ¿pero qué es esto? Esto no es una inmigración, es una invasión. Y hay todo ese ambiente allí, ¿no es cierto? Este es el mundo que estamos viviendo. Ahora, es interesante la siguiente. En todos los mensajes, la anterior, en todos los mensajes dice el que tiene oídos para oír, ¿qué tiene que hacer? Oiga. Ustedes saben que podemos tener cosas pero no usarlas, ¿no? ¿Cómo está en su casa con eso? Ayer hablaba con mi esposa, en su momento disfrutamos una vaporieda. Hoy es un adorno que no sabemos si hacerlo, si alguno quiere una vaporiera. Si tenemos algo lo tenemos que usar. Qué tremendo es el Señor Jesucristo diciendo al que tiene oídos para oír, a las iglesias, a sus hijos, a los miembros, el que tiene oír, oiga lo que Dios quiere decir. Porque Jesús en la iglesia de la Odisea, hay un texto que se usa para evangelizar. No es que esté mal, pero no es exacto. Pero Jesús le dice a la iglesia, la está golpeando y dice, hey, quiero entrar yo ahí. No estoy yo. Ustedes dicen que me sirven, pero no estoy yo. Dice, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno me deja entrar. Y es interesante cuando uno estudia ese pasaje, en esa época había tres formas de comer. Los españoles comen más que nosotros, ¿saben ustedes? Yo no sabía. Pero desayunan, colación, almuerzan, después... Daniel, vos estás en eso, ¿no? Pero la cuestión es que se la pasan comiendo los españoles. Los griegos comían 3 comidas y en la Odisea comían 3 veces. A la mañana un poco de pan mojadito con el vino y enseguida le daban. Así era, tenía que ir a trabajar. Al mediodía algo muy livianito y listo, había que trabajar. Y a las 6, 7 de la tarde, ahí era la mayor comida, era la cena. Y cuando Jesús golpea, dice, quiero ir y quiero desayunar contigo, no. Quiero cenar. Y cuando hablamos con hijos de Dios y a veces miramos nuestra propia vida, la comunión con el Señor es de un desayunito, de un segundo. Es un almuercito rápido, porque estamos haciendo ¿qué? Cuando la palabra de Dios dice que somos extranjeros, somos turistas en este tiempo que tiene fin, que Él conoce los tiempos, Él es soberano. Ahora, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es serle fiel y es invitarlo a que teniendo oídos podamos oír. Y fíjense, Dios está presente y actuando siempre. Y esto es emocionante, porque Dios habla duro. Cuando dice las cosas, las dice. No anda con vueltitas, pero porque nos ama, muestra su amor
a su pueblo. Para cada iglesia tiene su mensaje. ¿Cuál es para nuestra iglesia el mensaje? Es nuestra oración poder discernirlo para poder transmitirlo con fidelidad. En segundo lugar, la infinita paciencia de Dios para restaurar. Él invita a que volvamos a Él, arrepintiéndonos. Es el canal, es la llave, es la manera. No hay que coquetear, no hay que decir soy bueno, no hay que silbar bajito, hay que identificar, vean de dónde han caído y arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Somos humanos, no somos perfectos. El llamado de Dios es para que, arrepintiéndonos, Él pueda empezar a obrar y actuar, porque tiene un gran deseo, tener íntima comunión con los suyos. Estas iglesias fueron bendecidas y entonces quiero terminar con conductas prácticas para desarrollar. Todo el libro de Apocalipsis es maravilloso, tiene enseñanzas para hoy y una mirada profética, sin lugar a dudas. Pero también hubo alguien que escribió a estas iglesias y fue nada más ni nada menos que Judas. Y quiero terminar con las conductas prácticas para desarrollar en contextos así, en estas mismas iglesias. Porque dice que tenemos que ir a Él. ¿Qué son esas conductas prácticas? Judas me ayuda, Dios me trajo esta palabra para hacer este resumen, que podemos ponerlo en cada parte de lo que hemos dicho antes de las iglesias. Fíjense, dicen los últimos versículos de Judas, que no tiene capítulo. Dice, pero vosotros, amados, no descuiden el primer amor. ¿Cómo no se descuida el primer amor? Bueno, alguno dice, ¿cómo hago para no descuidar el primer amor con mi mujer, con mi hijo, con mi padre que tengo que honrar? Hay cosas para aprender. Bueno, en este sentido, descubrir el primer amor, yo entiendo que es edificándonos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservando en el amor de Dios, esperando su misericordia. ¿Querés no perder el primer amor? Edificate sobre la santísima fe. No es una fe cualquiera, es una fe maravillosa que invita a confiar. Y cuando aprendemos a confiar, aprendemos a descansar. Y no es fácil, especialmente cuando estamos sometidos a una tensión. Hemos vivido tensiones en este viaje y una muy particular que en otro momento contaré. Pero Dios fue bueno y en la madrugada me dio la respuesta y mi corazón volvió. Pero fueron tiempos de tensión en donde nos invita a confiar porque Él tiene un propósito. Una fe que esté pulida, que te invite a dejar el dogma y que sea práctico, no porque el dogma está mal, sino el dogma es práctica en la vida, orando en el Espíritu, no tanto hablándole a Dios lo que tiene que hacer o tanto lo que le tengo que pedir, sino como hemos cantado, reconociendo que es bueno, reconociendo que es fiel, aunque no lo puedas ver, necesitas empezar a usar sus anteojos para ver lo que te rodea y que tanto te hace bien, esperando su misericordia. De esa manera no descuidamos el primer amor. Y empezamos, como dijimos, arrepintiéndonos. Y Judas dice, a los que dudan, convencedlos. Tenemos una función que a los que dudan los tenemos que convencer. No porque la duda sea mala. La duda es señal que la cabeza está pensando. El tema es a dónde te lleva ese pensamiento. Bueno, ahí dice la palabra que los que son espirituales, los que han experimentado la corrección de Dios por arrepentimiento, por humildad, sin soberbia, mostrando en la palabra, hay que corregir a los que dudan, convencerlos que no es vida perdida ser fiel a Dios. Y dice, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aborreciendo las obras, no dice a las personas. Aborreciendo las obras que hacen, no a las personas. Si nosotros no amamos a las personas que obran mal, no las ama nadie, todas se acercan por interés. Y Jesús dijo que tenemos que amar aún hasta nuestros enemigos. Y así reavivamos y ponemos en la práctica estas conductas que Dios quiere para nosotros. Y por eso entonces terminamos con esta hermosa doxología que tiene la siguiente, que tiene Judas. Dice, y aquel
que es poderoso para guardarlos sin caída. Aquel que es poderoso para presentarlos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios. Nuestro Salvador sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Casi es el mismo Espíritu, porque es el mismo Señor que está hablando y que termina el mensaje a las iglesias diciendo: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Porque cuando esto es así, al que venciere le daré, miren lo que va a dar, que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, así estaremos con Él. ¿Qué les parece si esto no tiene desperdicio? Así que disfrutemos la fe que decimos creer, renovemos este amor que el Señor nos dio. Y entonces preguntémonos, ¿de qué iglesia soy? ¿En qué iglesia estoy? Yo soy la iglesia, quiero sumar, haciendo la voluntad, en sujeción unos con otros, a las autoridades que Dios puso, para bendición, para llevar el Evangelio y para que juntos podamos ver muchas alegrías que Él nos está permitiendo ver. Amén.